¿Y si la historia que creíste entender nunca fue contada correctamente? Desde el primer capítulo de nuestra existencia, nos han hablado de una serpiente. Una criatura astuta, seductora, malvada, el símbolo por excelencia del engaño, del pecado, del diablo. Pero hoy, vas a descubrir que esa historia, la historia que marcó el origen de la caída humana, está muy lejos de lo que realmente dice el texto. Porque la serpiente del Edén no era Satanás. Y eso lo cambia todo. Viajemos a Génesis capítulo 3, el relato del paraíso, del primer mandamiento, del fruto prohibido. Ahí está ella, la serpiente más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Detente, lee eso otra vez. Un animal, una criatura hecha por Dios. No un ángel caído, no una figura rebelde, no una sombra del infierno. Un ser dentro de la creación perfecta. En ningún momento el texto hebreo sugiere que esta serpiente es Satanás. No hay menciones de demonios. No hay guerra en el cielo. Solo un jardín y una voz que pregunta, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? Y lo más sorprendente, Eva no se asusta. No reacciona como alguien que está frente a una entidad sobrenatural o monstruosa. Simplemente responde, como si fuera algo completamente normal. Aquí comienza el gran giro. La palabra usada para serpiente en hebreo es nachas. Y aunque su significado literal es serpiente, su raíz verbal sugiere algo más. Adivinación, presagio, conocimiento oculto. Esto nos lleva a pensar que la serpiente no es solo un animal físico. Es también un símbolo. La encarnación narrativa del deseo por conocer, por traspasar límites, por alcanzar lo divino por medios humanos. La serpiente no miente. Dice que si comen del árbol, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando lo hacen, eso es exactamente lo que ocurre. Dios mismo lo confirma en Génesis 3 y 22. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿la serpiente engañó? ¿O simplemente reveló algo que ya estaba allí, oculto bajo la superficie? Durante siglos, los intérpretes han identificado esta serpiente con Satanás. Pero el Génesis nunca lo dice. Esa conexión ocurre mucho después, en Apocalipsis 12, 9, donde se habla del gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. Y es aquí donde muchas tradiciones leen hacia atrás. Ven al dragón del fin de los tiempos y asumen que es la misma serpiente del principio. Pero eso no es lo que dice el texto hebreo original. Esa es una fusión simbólica posterior, nacida de siglos de tradición, interpretación y mitología. Ahora abramos otro libro. Uno que muy pocos conectan con la serpiente del Edén, pero que guarda la clave para entender su transformación, el libro de Job. Allí encontramos por primera vez a el Satán, no como un demonio rebelde, sino como un fiscal celestial, parte del consejo divino. Un rol, no un nombre. Un adversario, no un enemigo cósmico. Y vino el Satán entre los hijos de Dios, para recorrer la tierra. Este Satán no gobierna el mal. Sirve a Dios. Pone a prueba la justicia humana, pero no actúa con autonomía maligna. No hay rebelión, no hay infierno, solo tensión teológica. Así que volvamos a la serpiente. No es Satanás, no en el Edén, no en el Tanaj. Es algo más complejo, más humano, más cercano. Con el paso del tiempo, la serpiente se transforma. Ya no es solo una criatura del campo. En los textos apocalípticos judíos, como Enoc y Jubileos, y más tarde en el cristianismo primitivo, la figura del mal toma forma. Y así, la serpiente se convierte en dragón. El dragón se convierte en Leviatán. Y Leviatán se convierte en Satanás. Pero aquí hay otro error. Leviatán tampoco es Satanás. En Isaías 27, 1, se lo describe como una serpiente tortuosa, un dragón del mar que será destruido por Dios en el fin de los tiempos. Pero Leviatán no es maligno. Es caótico. Es el símbolo del desorden primigenio. Una criatura de Dios que habita en el abismo, el Teún, anterior incluso a la creación estructurada. No fue creado para tentar, sino para representar lo que no puede ser domesticado. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿por qué Dios permitió que la serpiente hablara? ¿Por qué no la destruyó tras el engaño? ¿Por qué, incluso después de todo, no la llama Satanás? Porque la serpiente no es un enemigo externo. Es una prueba interna, un catalizador, una chispa que revela lo que hay en el corazón humano. No representa maldad pura. Representa el deseo mal enfocado, la sabiduría antes del tiempo, la conciencia sin obediencia. Y por eso,
no fue destruida. Fue maldecida, humillada, convertida en símbolo. Dios no destruye a la serpiente. La deja vivir. No por descuido, sino porque su presencia revela la verdadera batalla del Edén. Y esa batalla no fue entre Dios y el diablo. Fue entre la obediencia confiada y el deseo de ser como Dios, sin Dios. En el centro del jardín no estaba solo el árbol del conocimiento. También estaba el árbol de la vida. El acceso a él es bloqueado. Un querubín lo guarda con una espada encendida. Pero no para siempre, porque en el final de la historia, en el último capítulo de Apocalipsis, ese árbol vuelve a aparecer. Y en medio de la ciudad, junto al río, estaba el árbol de la vida. Y sus hojas eran para sanidad de las naciones. La historia no termina en el Edén. La historia regresa al Edén. Pero uno nuevo, uno restaurado, uno donde ya no hay más maldición. Porque el conocimiento y la vida se han reconciliado. Así que no, la serpiente no era Satanás. Era parte de un plan más grande. Una criatura del Creador. Una figura que revela algo incómodo pero poderoso. El verdadero enemigo nunca estuvo fuera. Siempre estuvo dentro. Y ahora, tú decides si seguir temiéndole al dragón del mito, o si te atreves a mirar de frente, la serpiente de la verdad. ¿Y tú? ¿Estás listo para ver la Biblia como nunca antes?